Muy buenos días, amigos televidentes, amigos Radio Escucha. Gracias por sintonizarnos en este inicio de semana, lunes 17 de febrero, a través de Televisión Legislativa de El Salvador, y a quienes nos escuchan a través del 88.1 del dial Radio Legislativa. Un especial saludo y estamos listos para iniciar con una emisión más de Foro Legislativo. Esta mañana estaremos conversando con el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático. Él es propietario de esa Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador. Pertenece a importantes comisiones como la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la Comisión de Economía, Hacienda Especial de Presupuesto y por supuesto la Comisión Política. Importantes temas se tocan en estas comisiones, sobre ello estaremos conversando, además de temas de coyuntura nacional. Nos quedamos contigo, Max. Gracias, Eugenia, y a usted, amigo televidente y radio escucha, que nos sintoniza a través de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, así como del 88.1 FM de Radio Legislativa. Bienvenido, diputado. Muy buenos días. Gusto, ¿qué tal? Max, a la orden. ¿Cómo estuvo el tráfico? Pues, hombre, increíble tráfico de lunes, ¿verdad? Sí. Increíble. Yo creo que algo que urge también en el país es encontrar una solución al problema de transporte. Y eso solo con un buen sistema de transporte colectivo. Así es. No es solución individual. Sí, no, pesadísimo. Bueno, y más que es lunes, ¿verdad? Sí. Estudiantes, universitarios Exacto. y empleados públicos. Bueno, diputado, la semana pasada estuvimos analizando los hechos del 9 de febrero suscitados aquí al interior de la Asamblea Legislativa. Me gustaría conocer la posición de Cambio Democrático con respecto a pues todo lo sucedido, al ingreso de militares, el ingreso también de miembros de la Policía Nacional Civil, a toda la Asamblea Legislativa, pero específicamente al Pleno, al Salón Azul. Sí, yo creo que es un hecho lamentable que no tiene precedente, al menos desde el momento de la vigencia de nuestra Constitución de la República y del periodo de los acuerdos de paz. Creo que es una situación que debe de hacer un llamado al país para la necesidad de encontrar procesos de diálogo que realmente permitan resolver estos problemas. Los hechos sociales no son aislados, no es un rayazo en seco. Hay toda una dinámica que se ha venido gestando desde hace tiempo en que una acción genera una reacción. Esa reacción a su vez se convierte en acción y genera otra reacción. Y así se generan cadenas y dinámicas que a la larga se vuelven nocivas, porque es una especie de bola de nieve, en que yo tiro una pequeña bola, pero conforme va bajando en la pendiente va creciendo. Y hay un momento en que puede destruir un pueblo. En ese sentido, esa es la dinámica que estamos teniendo desde hace ya ratos en el país. Y creo que el conflicto entre Nayib, ahora en el Ejecutivo, y la Asamblea viene de antes, de que él incluso tomara posesión. No nos olvidemos que esta Asamblea Legislativa aprobó de manera festinada aumentar el porcentaje del FODES a las alcaldías, sin consultar con Hacienda, sin hacer ningún análisis de sus posibilidades financieras reales. Simplemente se trataba de quitar una tajada de 100 o más millones de dólares al órgano ejecutivo para tirarlos a las municipalidades. Es decir, que lo que ahora se niegan a aprobar, que es un crédito de 109 millones, hace un año o menos se le quitó al presidente esa cantidad de dinero con el FODES. Ahí había una dinámica de conflicto. Posteriormente el presidente hizo una propuesta de que la Asamblea Legislativa tuviera un edificio moderno, pero no tan caro. Y les dijo, ¿por qué no hacemos un buen edificio ya con nuevos criterios minimalistas, con sentido de ahorro, y de lo que quede lo ocupamos para construir escuelas? Y esa propuesta se convirtió en otro factor de conflicto. Es decir, hemos venido en una dinámica que tuvo su momento culminante ese domingo. Pero yo creo que el punto está, necesitamos recuperar la capacidad de diálogo entre los salvadoreños y entre los políticos y entre las instituciones públicas. Hay que recuperarla sobre la base del respeto a la Constitución de la República, del respeto a los espacios que cada uno tiene,
pero también de cara a la racionalidad y al sentido del país. En ese sentido, más que estar buscando culpables en este momento, porque creo que al final hay una dosis de responsabilidad que se distribuye entre muchos, creo que lo más importante es salgamos de esta situación. Creo que el Ejecutivo tiene la intención de que este país salga adelante. Por primera vez estamos viendo resultados positivos en el tema de seguridad, hasta hoy, con los mismos recursos que se le han dado a los gobiernos anteriores, tal vez un poquito más. Pero ahí hay cantidades infladas cuando se ha dicho, ha recibido 1.400 millones para seguridad. El presupuesto de la Fuerza Armada anual lo han tenido todos los gobiernos. El presupuesto de seguridad lo han tenido todos los gobiernos anteriores. La contribución especial igual han tenido los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué es lo nuevo que se le está dando? 91 millones de dólares que le acabamos de aprobar. Apenas lo han aprobado en primera instancia. Eso se está negociando con la banca y tiene que regresar a la Asamblea Legislativa a que se apruebe por segunda vez. Es decir, en concreto, no se le ha aprobado ningún crédito nuevo. Y el gobierno está trabajando con los mismos fondos ordinarios que han trabajado todos los demás, pero está produciendo resultados. El hecho de que el número de homicidios haya disminuido es un alivio. ¿Qué es lo más importante para alguna sociedad? La vida humana. Es ahí, para algunos es más importante la propiedad que la vida. Y algunos hubieran querido que se comenzara mejor por el lado de las extorsiones, porque les interesa más sus propiedades, su riqueza, que la vida humana. Pero la lógica decía que primero había que enfrentar el problema de la vida humana. En ese sentido, hay logros importantes. Todavía el mes de enero ha sido uno de los meses más bajos en la historia en cuanto a homicidios. Y hoy en febrero igual se logra mantener la dinámica. Incluso en la semana de estos acontecimientos ha bajado todavía un poco más el índice delincuencial. Un día después de los hechos del domingo, que son, insisto, son lamentables, teníamos 0 homicidios. Hombre, dice uno, ¿por qué no reconocer el que hayamos tenido en este país históricamente tan violento un día sin homicidios? Pero aquí pareciera ser que esas cosas no tienen importancia, porque algunas veces nos interesan más otras necesidades inmediatas, el mismo deseo de mantener la propiedad, que enfrentar el problema de la vida humana. En ese sentido, yo creo que hay logros y que se deben de reconocer ojos bonitos en cara ajena. Yo entiendo la crisis del sistema de partidos. Yo entiendo la crisis en que se encuentran en este momento los dos partidos más importantes del país, pero eso no los debe de llevar a una visión distorsionada de la realidad. No los debe de llevar a creer que de esto ellos van a salir automáticamente beneficiados. El gobierno puede tener algún nivel de desgaste, pero eso no va a significar que ellos de manera automática están recuperando fuerza. Al contrario, creo que de hechos como la dinámica, no me refiero solo al hecho aislado del domingo, porque es muy fácil concentrarse en eso, sino a esta dinámica que hemos traído en los últimos tiempos, a la larga todos perdemos y el país también pierde. Sí, así es. Y eso se ha visto y se ha palpado con los llamados de los organismos internacionales, todo ese miedo que se generó en cuanto a la situación de la democracia en el país, diputado. Efectivamente, yo creo que hubo un llamado internacional allá, cálmenla, ¿verdad? Busquen acuerdos. Sí. Creo que el presidente tiene mucho apoyo internacional, también lo tiene el país, es decir, eso hay que decirlo. Pero hay momentos en que le dicen a uno, párese un momentito. Sí. Yo creo que ha habido un llamado importante y hay que acatarlo, hay que acudirlo. Son nuestros amigos, es gente que está interesado en que la región no se nos desestabilice mucho y por lo tanto, en su momento dado, intervienen de manera positiva con un mensaje.
Sí. ¿Era necesario, diputado, hacer uso del artículo 167, numeral 7, en donde el Consejo de Ministros convocaba a la Asamblea Legislativa? Yo creo que la Constitución de la República está para ser cumplida. Y la necesidad o no de un hecho en determinado momento depende del órgano que toma la decisión. Sí. Para el órgano ejecutivo, tener dinero para continuar los planes de combate a la delincuencia es necesario. Alguien puede decir, pero mire, si ahorita tiene dinero, no hay urgencia. Claro que hay urgencia. ¿Por qué? Porque vamos a la primera aprobación. Es decir, desde el momento en que la Asamblea Legislativa apruebe por primera vez, porque es primera aprobación, esos 109 millones, al momento en que ese dinero lo tengamos ya para poderlo ejecutar en los planes de seguridad, puede pasar un año o más. En ese sentido, sí hay un sentido de urgencia. Además de eso, la Constitución señala que tienen que ser temas de interés nacional. Si nosotros vemos todos los estudios de opinión de los últimos años, de la última década, uno de los dos problemas fundamentales que la sociedad vive y que percibe la ciudadanía es la delincuencia. ¿Cómo no va a ser un tema de interés nacional el tema de la delincuencia y la necesidad de dotar de recursos a las instituciones públicas encargadas de la seguridad para que puedan actuar? Ese es un tema de primera necesidad. Lo que pasa es que aquí los temas de primera necesidad han sido más de tipo económico. Cuando determinados grupos de poder económico están en una situación aflictiva, ahí sí se corre a hacer mil cosas. Así dolarizaron este país. Anochecimos con colón y amanecimos con dólar. ¿Por qué? Porque ahí no necesitaron andar convocando a Consejo de Ministros. Directo llegó la orden del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Y hay una famosa historia de un diputado que en ese momento dijo que él ni leía las cosas, pero que si se pedían había que cumplirlas. Dolarizaron sin ningún estudio, dolarizaron sin ningún análisis de impacto, de cuál iba a ser el efecto que iba a tener en el país, impacto económico, impacto social. ¿De dónde venía la orden? Ni siquiera del Consejo de Ministros, venía del presidente de la República. Cuando aprobaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, igual. Ahora se trató de llenar una formalidad. El Consejo de Ministros envió una nota y dijo, convoco a la Asamblea Legislativa. Y desde el primer momento hubo una reacción negativa. ¿Por qué? Porque en el fondo no se querían aprobar el dinero todavía. Están jugando a ver cómo retrasan estos procesos. Yo creo que la dinámica electoral debemos separarla de las decisiones que se deben de tomar en la Asamblea Legislativa cuando están en juego los intereses nacionales. Lamentablemente ya estamos acercándonos cada vez más a las elecciones. Este es un año preelectoral. Estamos ya casi un año de que se den las elecciones, que van a ser el 28 de febrero del próximo año, y por lo tanto pareciera ser que con demasiado tiempo tenemos una dinámica que nos está llevando hacia lo electoral, y temas que se discuten en el campo electoral corren el riesgo de deformarse. Usted pertenece a la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto y también a la Comisión Política. ¿Cómo es el tema de los 109 millones del préstamo, de la autorización? Fíjese que el tema, primero llegó a la comisión el expediente y se mandó a llamar al ministro de Hacienda. Llegó el ministro de Hacienda y dio la explicación hacendaria, ¿verdad? Numérica. Después se llamó al director de la Policía Nacional, al ministro de Seguridad, al ministro de Defensa Nacional. Todos llegaron con sus asesores y explicaron cada rubro. Cada rubro lo explicaron.
y todo el mundo quedó satisfecho. Esta cantidad se va a gastar para esto se va a gastar esta cantidad, etcétera. Todo se explicó. Lo del buque, se habló. Y hasta hubo un diputado que comenzó, y mire, ¿no sería mejor o una fragata o una corbeta? Y parecían viejos lobos de mar, ¿verdad? Platicando cuál es el mejor barco que le convenía al país. En el fondo lo que necesitamos es proteger nuestras aguas del combate al narcotráfico. El narcotráfico ha disminuido en estos últimos días, qué bueno. Hay poca incautación porque se ha mejorado, pero necesitamos mejorar el control. ¿Por qué? Porque a nuestro territorio llega por mar la droga. Diputado, disculpe que le interrumpa en ese tema, y es que yo me recuerdo que en el gobierno anterior sí se le daba mucha publicidad a estas detenciones que se hacían, a estos decomisos de droga que se hacían en el mar, pero hoy poco se habla de eso. ¿Y qué está pasando? Sí, no sé, yo sé cuál es la razón. Yo creo que también ha disminuido mucho al mejorar el sistema de control territorial. El narcotráfico momentáneamente detiene sus operaciones porque comienza a revisar en qué consisten para adecuarse a las nuevas modalidades. Podríamos estar en una etapa en que el narcotráfico esté observando que ya los viejos métodos no le han funcionado a raíz de las nuevas disposiciones, y entonces está buscando. Por eso es que nosotros necesitamos ese tiempo para fortalecer nuestra capacidad de control y de defensa de nuestras aguas territoriales. Igual lo del sistema de videocámaras. El sistema, si no se puede iniciar ninguna licitación, es que ese es lo absurdo. Si no hay dinero. Al revisar uno la ley de la LACAP, para empezar una licitación debo de tener el dinero. Pero sobre la base de una promesa que me está haciendo la Asamblea Legislativa, que saber cuándo me la va a cumplir de aprobarme. Y con esa promesa voy a ir a otra promesa, que es la que me ha hecho el banco, de que dice que me ha apartado un dinero que voy a negociar. No se puede, por el amor de Dios, iniciar una licitación, y eso es cosa de cultura general. Entonces, venir a decir que ya había una empresa que era la única que había licitado, ya ellos mismos han tenido que aclarar que no. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hay un interés de retrasar. Además de eso, ¿y por qué no se revisa cuánto ha costado los sistemas de vigilancia que muchas municipalidades han estado poniendo para sus ciudades, para sus municipios? Yo le aseguro que si se hace una verdadera auditoría imparcial y profesional en muchas de las municipalidades donde se han puesto sistemas de videovigilancia, y van a resultar que estos están mucho más arriba de los precios de mercado. Están arriba de los precios de mercado. Pero ahora, con algo que ni siquiera se ha iniciado, con algo que es un proyecto, se armó un escándalo. Yo sí creo que esto tiene mucho de ruido electoral. Y yo insisto, en materia social, una acción genera otra reacción. Y la otra reacción es como un pleito de cipotes que comienzan jugando, pasan bromeando, pasan a bromear pesado, pasan a golpearse de mentiras, y después terminan rompiéndose la trompa en la calle. Eso nos está pasando, por el amor de Dios. Y por eso es que para mí deberíamos de entender que esto podría ser una oportunidad para detener esa dinámica perversa que hemos venido desarrollando en el país. ¿Cómo califica, diputado, que si bien es cierto se está exigiendo esta aprobación de este préstamo, pero inmerso también se han unido actores oscuros? Allá, llaman al odio, llaman a la rebelión, y también mensajes muy duros para ustedes, para los diputados. No, efectivamente, es que ese es el problema cuando estas dinámicas se van desbordando. La ciudadanía que vive en la angustia de cómo va a comer. Si es que hay gente que en este momento lo que está pensando es que no ha desayunado y que ya va a llegar la hora de almuerzo y tiene familia en su casa. Ellos no conocen los procesos políticos
Y su reacción es de un odio hacia políticos que los ve bien vestidos. Todos venimos aquí porque nos decían el olor del perfume que cargo, como decía una de ellas, pero en realidad y la gente dice, ¿y estos qué están haciendo por mejorar la situación del país? Y más que todo cuando se dan hechos que a un funcionario le cuesta entender. Yo, por ejemplo, no tengo una explicación racional, creíble, de qué fue lo que pasó entre el momento en que en la Comisión de Hacienda se aprobó ese dictamen, llegó a la plenaria de la Asamblea Legislativa como llegan todos los dictámenes con los votos ya de los grupos parlamentarios y sin dar ninguna explicación retiran el dictamen. Y uno se queda, y la gente, ¿qué pasó? ¿Ah? Que porque el viaje de Osiris, que ya al final se convirtió en un lío. ¿Cuántas veces viajó el profesor Sánchez Serén en viaje privado, por el amor de Dios, supuestamente a curarse a Cuba, ¿verdad? Y nadie sabe cómo viajaba, nadie se interesaba. Pero por otro lado, la gente dice, ¿qué pasó? Comienza la gente. Entonces comienza a surgir y uno ni siquiera, yo, ¿qué les puedo decir? Mire, mucha gente me pregunta, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué retiraron el dictamen? No sé, todo iba bien y de repente hubo una orden, hubo una decisión y esto se cerró. Comienza a haber en la ciudadanía una especie de odio. Es que el odio no se fomenta si no hay condiciones. El odio no se fomenta si no hay una base objetiva que diga, que le dé a la gente razón para odiar. Entonces, lo que tenemos es un odio hacia las instituciones, hacia los políticos, hacia un montón de sectores, hasta periodistas ahora, empresarios, etcétera, del ciudadano que en su impotencia, cuando ve cómo se están moviendo las cosas, termina odiando y se convierte, creo que Dagoberto Gutiérrez señalaba, en una especie de odio histórico. El problema es que esa reacción subjetiva de la ciudadanía, el odio como sentimiento, como subjetividad, tiene mucho de irracional. Ese es el problema que hay. Y la irracionalidad nos puede llevar a cualquier situación en este país que no la queremos. Entonces, yo sí creo que en la medida en que vayamos encontrando soluciones de diálogo, yo insisto mucho en eso, también la ciudadanía va a ir viendo que la cosa está cambiando y puede sustituir ese odio. ¿Por qué? Porque ese odio viene de la esperanza. La gente tuvo esperanza. Cuando ganó Cristiani había una gran esperanza. Cuando ganó Calderón Sol se mantenía la esperanza de la gente. Decía, ya terminó la guerra, hoy sí vamos a mejorar. Sigamos mejorando, dijeron, ¿verdad? Y hundieron más a la ciudadanía. Cuando llegó Mauricio Funes a la presidencia, nace la esperanza, viene el cambio, era el lema. Nace la esperanza, viene el cambio. La gente llegó a tener esperanza, pero se le falló. Ahora hay odio. Hay una mezcla de odio y esperanza. Porque la gente quiere que cambien las cosas, espera, pero también está odiando. Y esos son factores que solo se resuelven en la realidad. No se resuelven con un discurso. Se pueden azuzar con un discurso, pero tiene que estar el factor odio antes. Entonces podemos tener azuzadores del odio que ya existe. Y eso sí los pueden haber y a lo mejor los hay. Pero entendamos, tenemos que cambiar la dinámica que vive este país. Si no, vamos a mayores niveles de confrontación, los cuales se van a volver graves por el clima preelectoral que ya tenemos. Sí, eso es peligroso, diputado. Definitivamente, porque se pierde la racionalidad, los intereses del país se quedan en segundo o tercer lugar,
los intereses partidarios o hasta personales terminan influyendo, porque el diputado a lo mejor va a pensar, o el alcalde, ¿verdad? Primero, que mi partido vuelva a ganar, pero segundo, ganar yo. Entonces, cada diputado que quiere reelegirse se está viendo en el espejo también de una victoria de él y de su partido. Entonces, eso se convierte en la prioridad, que su partido no pierda diputados y él continuar. Y por lo tanto, los problemas del país pasan a tercer lugar. Entonces, mira, no, eso que espere. No, ahorita eso me quita votos. No, eso hacerlo porque me da votos. Entonces, comienza a ver ese juego en que yo hago lo que me da rédito electoral. Entonces, si hay una acción que a mí me da rédito electoral, la hago aunque sea absurda. Y si hay una acción que no me da rédito electoral, aunque sea necesaria, no la hago. Ese es el problema que tiene y los riesgos que tiene cuando con esta lógica entramos a dinámicas sociales en momentos preelectorales o a decisiones complejas en momentos preelectorales. Quizás quiero terminar esta primera parte de la entrevista, diputado. Este espacio sirve para que la gente se cree, haga un análisis de la situación y se cree su propia perspectiva de los hechos. Pero sí me gustaría que usted también le hiciera un llamado a la población que nos escucha y que nos ve en cuanto a que estos mensajes de odio no los tome en cuenta, porque no todo lo que se dice en redes sociales, no todo lo que se dice en otros lugares es verdad. Hay parte de mentira y hay parte de verdad. Efectivamente. Yo creo que nuestra población es mucho más inteligente de lo que muchas veces nosotros creemos. Y yo creo que la gente tiene que aprender a mantener esa esperanza con objetividad y a entender también quiénes lo están dañando. En ese sentido, ese odio tiene que ser sustituido de manera positiva por acciones de la población que le hagan ver a sus dirigentes políticos, a sus dirigentes sociales, a sus dirigentes empresariales, que la cosa no está moviéndose bien. Lo que sucede muchas veces es que la gente es mucho más fácil volcar el odio hacia el estamento político. Porque si yo vuelco el odio contra mi patrón, me va a echar del empleo en 2 patadas. Entonces, para la gente, muchas veces volcar el odio hacia el estamento político, por ser el más visible y por ser el que aparentemente está en los puntos de las tomas de las grandes decisiones, se vuelve mucho más fácil. Esto solo lo vamos a lograr sustituir en la medida en que haya educación, en la medida en que haya solución a los problemas del país, en la medida en que vean otra conducta también en el estamento político. De lo contrario, vamos a seguir haciendo llamados. Llamo a la tranquilidad, llamo a la paz, llamo a la concordia. La gente tiene que entender, y es muy inteligente nuestra población, que sí tienen que haber acciones positivas, pero que el odio a la larga no nos va a ayudar a resolver nada. Es decir, es que yo siempre he dicho algo en materia social, en la naturaleza, en la vida misma, destruir es fácil. Es fácil destruir. Lo que cuesta es construir. Y muchas veces cuando uno destruye algo y lo quiere reconstruir, ya no es igual. Es como la salud, ¿verdad? Cuando uno se ha enfermado y ha destruido su vida, el alcohol, digamos, hay un momento en que destruyó tanto su salud con el alcohol que deja de beber y tiene que pasar muchos años para comenzar a recuperarse y nunca vuelve a ser el mismo. Eso nos pasa muchas veces si destruimos instituciones. Creo que esa no es la solución. Creo que las instituciones tienen su mismo mecanismo de transformarse. Tienen su propio sistema de ser modificados y tenemos en lo posible y siempre usar ese mecanismo de transformación que las mismas instituciones prevén. 2021 es una oportunidad para la ciudadanía en la próxima elección.
Estamos a un año en que la ciudadanía va a tener en sus manos la posibilidad o de conservar esto o de cambiarlo. Y si decide cambiarlo, ¿en qué sentido lo va a modificar? El cuerpo electoral es al final el que decide en una democracia a sus diputados y a sus consejos municipales. Entonces hay una dinámica que creo que debemos de ir a aprender y debemos respetar. Perfecto, diputado. Bueno, 8:26, es momento de hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes, no nos cambien. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne. Si cambiaste de domicilio, actualiza la dirección en tu DUI y podrás votar más cerca de tu casa en las elecciones de 2021. Acude al DUI Centro más cercano. Tienes hasta el 27 de febrero para actualizarlo. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Lo importante de elegir es que puedes elegir. Llegamos ya a las 8:29. Continuamos a través de Radio y Televisión Legislativa de El Salvador en Foro Legislativo. Esta mañana estamos conversando con el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático y hemos estado hablando sobre los hechos que pasaron el pasado 9 de febrero. Y es que ante este acontecimiento, pues el presidente de esa Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, también la Comisión Política y la Junta Directiva ya se reunieron con el cuerpo diplomático acreditado en el país para socializar lo acontecido en esa fecha con la irrupción y toma de estas instalaciones, en donde pues fueron ocupados por fuerzas militares y policiales como medida de presión de parte del Ejecutivo al Legislativo para aceptar aceptar esos 109 millones de préstamos para seguridad. Y bueno, también los parlamentarios emitieron un pronunciamiento el lunes en donde ellos rechazaron la ocupación ilícita. De igual manera, pues también repudiaron el constante insulto y amenazas. Y bueno, ante esto, el parlamentario, el diputado, ha dicho de que se debe de llamar realmente al diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, más que todo cuando ya tenemos procesos electorales encima. Continuamos contigo, Max. Gracias, Eugenia, siempre bien acertado tu resumen. Diputado, bueno, hay otro tema que se está desarrollando aquí en la Asamblea Legislativa y es la interpelación de dos funcionarios. Empezó el día sábado con la ministra de Salud y continúa hoy, y también hoy se prevé la participación o la interpelación, mejor dicho, del presidente de ANDA. ¿Su análisis sobre esta situación, diputado? Sí, obviamente la interpelación es un mecanismo de control
entre órganos del Estado. Es una facultad constitucional de la Asamblea Legislativa, así como es facultad del Ejecutivo convocar a la Asamblea Legislativa para asuntos de interés nacional. ¿Ya? Pues ahí está. Es un juego en el que sabiamente en la Constitución de la República se generan equilibrios entre los poderes, se definen con precisión cuáles son las funciones de cada uno y se crean mecanismos de control. Eso es lo importante de nuestro orden constitucional. No se concentra el poder. Sí. El poder está distribuido, hay funciones claramente definidas, hay un mecanismo de colaboración, pero también de control. En ese sentido, la interpelación que está regulada en la Constitución es para situaciones de trascendencia nacional, en la cual un funcionario, que tiene que ser un ministro, un jefe de despacho o un presidente de autónoma, es llamado a la Asamblea Legislativa a responder frente a un hecho de trascendencia nacional. Ese hecho, que sí por lo general es negativo, porque si aquí hubiera un hecho de trascendencia nacional positivo, yo estoy seguro que no llamarían a un ministro para que cuente cómo fue que hizo, cómo fue que logró eso, ¿verdad? Porque aquí casi siempre la interpelación pareciera ser, aunque no lo expresa la Constitución de manera directa frente a un hecho negativo, tiene varias claves. Y algo importante, el funcionario está obligado a asistir. Ahí sí está obligado a asistir. Y más adelante en la misma Constitución dice, si no asiste, sin justa causa, tiene que ser destituido automáticamente. Es decir, o llega o llega. Es un mecanismo de control constitucional. Para que haya una buena interpelación se requiere, en primer lugar, de que el hecho sea realmente de trascendencia nacional. En segundo lugar, que la Asamblea Legislativa formule de manera adecuada y precisa las preguntas que le va a hacer al funcionario sobre el hecho. En tercer lugar, que el funcionario responda también de manera precisa y concreta a esas respuestas, que se genere en un clima de respeto mutuo. Eso es muy importante, de manera que al final la Asamblea y la ciudadanía quede clara de lo que pasó, positivo o negativo, y cómo se dieron los hechos. En primer lugar, creo que el evento del agua tuvo la suficiente trascendencia nacional. Sí. Y en segundo lugar, hay que decirlo, se agotaron dos mecanismos de conversar este tema en las comisiones que hubieran evitado esta interpelación. Pero la inasistencia de los funcionarios a las comisiones, en el contexto de esta dinámica que ya hemos venido platicando desde que empezó, llevaron a la decisión de la interpelación. Ya en concreto, ¿qué es lo que yo veo frente al hecho? En primer lugar, creo que encuentro debilidad en el cuestionario que se hizo. Estamos interpelando a dos funcionarios de instituciones distintas dentro del órgano ejecutivo frente a un único tema, que es el agua. Pero una cosa es el Ministerio de Salud y sus funciones y sus responsabilidades y sus atribuciones, y otra cosa es la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, con sus funciones y sus características. Uno lo primero que tiene que hacer es saber entender eso. Y yo no le puedo preguntar al señor de ANDA por situaciones que son responsabilidad de la ministra de Salud y viceversa. Entonces, lo que nos encontramos en el cuestionario es que se le está preguntando sobre atribuciones que no le corresponden. Y la ley es clara.
La Constitución es clara cuando dice ningún funcionario tiene más atribuciones que las que la ley expresamente le da. Texto de ley. Usted me dice, mire, ¿y usted, diputado, por qué no ha hecho tal cosa? Tiene que decirme, si yo le digo que eso no es mi función, ¿a dónde está? Es al contrario del ciudadano. Usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe hacer. Pero como funcionario, usted solo puede hacer lo que la ley exactamente le dice que debe hacer. Ese es parte, el otro factor de lo que tanto hablamos, pesos, contrapesos, equilibrios que necesita nuestra sociedad. El equilibrio de poder público versus ciudadanía. En esa lógica creo que ahí se cometió la primera línea de errores. Es decir, no era posible contestar situaciones que no le correspondían. Eso le tocaba al otro. Y obviamente cuando la ministra dice, mire, yo eso no lo puedo responderle, porque se genera un clima de malestar, de descontento. Creo que en segundo lugar, se confunden términos. Se confunden términos. Una cosa es crisis del agua y otra cosa es una crisis sanitaria nacional. Crisis del agua, por el amor de Dios, tenemos crisis en el agua. ¿Quién puede negar que este país tiene décadas de tener un problema permanente del agua? ¿Desde cuándo que salen las comunidades a tomarse las carreteras porque no hay agua? ¿Desde cuándo que vivimos contaminando los ríos con melaza, con lo que sea, con productos químicos? La destrucción de toda esta zona ya de las baterías en la zona de Sitio El Niño, la contaminación del río Lempa. Destruir el río Lempa es destruir nuestro país. El río Lempa es como las venas de nuestro cuerpo donde circula la sangre que nos da la vida, por el amor de Dios. Tenemos una crisis del agua en un país en que no debería de haber crisis de agua. Porque nosotros tenemos más de 360 ríos que cruzan el territorio nacional. Tenemos lagos, tenemos una precipitación pluvial que ya la desearan los países de la zona del desierto de Sahara, aunque sea para dominguear. Nosotros tenemos agua en abundancia, pero la erosión de la tierra, la contaminación, el mal uso de los suelos, etcétera, nos lleva a que tengamos crisis en el agua. El agua de mala calidad la venimos consumiendo desde hace tiempos. Si ese es el gran negocio de las embotelladoras de agua, por el amor de Dios, que no es de ahora. Ese es el gran negocio de los que venden los filtros de agua. Si ahora todo el mundo se volvió normal, la botellita de agua, ¿verdad? Antes yo recuerdo, todo el mundo tomábamos agua el chorro. Yo me crié con agua el chorro, ¿verdad? Por supuesto ya estoy viejo. Y el agua de cristal uno la veía así, una cosa rara, ¿verdad? Una cosa de lujo. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esta situación? Entonces, el punto es que se confunde la crisis del agua con una crisis sanitaria. Nos quieren decir que aquí hubo epidemia. Y perdóneme, cuando hay crisis sanitaria, cuando hay crisis de salud pública, estamos hablando ya de palabras mayores. Aquí se han ocultado crisis con el dengue, se han ocultado crisis sanitarias con muchas de las enfermedades que transmite el zancudo. Se han ocultado crisis sanitarias con temas sobre la diarrea, con enfermedades vinculadas a la diarrea. Pero en este caso, hoy ya es muy difícil hacerlo. Y además una crisis sanitaria es fácil de demostrar que está ocurriendo, porque basta con ver las estadísticas de los hospitales como para saber si de repente se está elevando el número de enfermos en una determinada área. Los hospitales, las unidades de salud, son la fuente de información primaria
para obtener información, incluso para focalizarla. Le pueden decir, mire, en este momento hay un brote de una determinada enfermedad que ha comenzado a crecer en forma atípica en tal zona del país, porque a los hospitales de la zona, a las clínicas de la zona, al seguro social de la zona, a los hospitales privados de la zona, está llegando este tipo de problemas. Eso se puede detectar ahora con los actuales mecanismos digitalizados de comunicación moderna, rápido. No hubo una. Esto es querer decir, querer llevar la pregunta al extremo de si hubo o no hubo, de que hubo una crisis de salud pública, no es cierto. Pudo haber habido, sí, como pudo haber habido durante todos estos años en que nuestro país vive al borde de una crisis sanitaria. Y nosotros tenemos graves problemas de salud, tenemos un nuevo cuadro epidemiológico en nuestra sociedad. Yo me acuerdo cuando estábamos hipótesis y iba yo a la primaria. En el grado que éramos en promedio 40, ¿verdad? 37, 40 alumnos, había siempre un choco, un gordo y un seco. Yo era el seco casi siempre. Pero ahora, ¿cuántos gordos? ¿Cuántos chocos? Cómo la diabetes, que antes era una enfermedad de millonarios, de gente acomodada, se convirtió en una epidemia en que ahora la padecemos los pobres. La hipertensión arterial, los triglicéridos. Ahí tenemos una crisis de salud pública. Nos ha cambiado el cuadro epidemiológico de este país. Pero ¿qué pasa? Atacar eso es tocar poderosos intereses. Primero, intereses de los vendedores de comida insana o de comida chatarra. En segundo lugar, de constructores de empresas constructoras que deberían de crear un nuevo diseño urbanístico en que tengamos parques para ir a caminar y para ir a correr. De que sean los trabajos menos estresantes. De que existan nuevas formas sanas de diversión, etc. Pero ahí esa crisis sanitaria que representa el nuevo cuadro epidemiológico del país, no se está enfrentando. No está enfrentando. Antes, cuando en el cuadro epidemiológico eran las enfermedades diarreicas y el paludismo, ahí habían campañas, ¿verdad? Sí. La campaña antipalúdica famosa. ¿Y por qué no hacemos ahora una campaña contra la comida chatarra? ¿Qué poderosos intereses estamos tocando para que la gente se mantenga en la gordura, en la enfermedad, en el sedentarismo? Y nos está aumentando, dicen, el nivel de vida. Cada vez vivimos más años. Pero vivimos más años en pésimas condiciones de salud. Por lo tanto, la calidad se pierde. Y por lo tanto, el costo social se vuelve más alto. Y esas epidemias no se ven. Entonces, pero regresando al tema, porque ya el objetivo no es hablar de... Yo sí creo que hubo preguntas que no fueron hechas de la mejor forma. Y esto ya de hecho genera entonces un nivel de distorsión. Hasta el día de ayer, hasta el día sábado en la mañana, creo que la interpelación se iba desarrollando con bastante normalidad. Ya estábamos en la fase de repreguntas y se suspendió. Ahora, cuando yo reviso los periódicos el siguiente día, las redes sociales, etc., nuevamente se expresa la polarización. Para unos, la ministra ha sido preclara, ha sido luminosa en explicar todo. Y para otras no dijo nada, se quedó callada, no ha respondido a nada. Sí, nuevamente entramos a esa dinámica polarizante en que o se es bueno totalmente o se es malo totalmente. Y ahí está en los periódicos, ahí lo ve uno en las redes sociales. Ministra, ¿verdad? Qué brillante lo que dijo. Ministra, no ha dicho nada, incapaz, etc. No tenemos como salvadoreños la capacidad de medir las cosas. Y después hablamos de odio, después nos asustamos cuando se exacerban determinadas coyunturas, pero ahí está el origen en que hemos creado ciudadanos
que o piensan en blanco o en negro y no ven el resto del arco iris. En ese sentido, va a continuar hoy. Yo diría, ojalá se maneje con el mayor respeto. Sí. Y eso le quería preguntar, diputado, porque cada fracción política tiene participación, tiene 3 preguntas. ¿Usted va a hacer uso de esas 3 preguntas, diputado? De esas 3 repreguntas. Así es, como son repreguntas, yo creo que en el caso de salud, de la ministra de Salud, lo fundamental ya está hecho. Yo puedo imaginarme preguntas, pero creo que para que la gente entienda el problema, para que la Asamblea Legislativa tenga suficiente información, creo que ya tenemos suficiente. En el caso de ANDA, todavía no sé qué nos van a decir. Es decir, como es repregunta, entonces depende de lo que conteste cada quien. Usted me repregunta si considera que algo que yo estoy diciendo requiere ampliación o etcétera, pero no puede como pensar de antemano desde un día antes y le voy a repreguntar. Sí, entonces, creo que en este caso sí, yo tengo derecho a... Y como hay veces que se me considera como diputado individual, según les convenga, otras veces me consideran como miembro de grupo parlamentario, ya no sé al final. Bueno, pero en todo caso podría tener derecho a un máximo de 3 preguntas, ¿verdad? Por 3 repreguntas por pregunta. Pero creo que tenemos que darle racionalidad. El objetivo es que la gente sepa qué pasó, que tengamos elementos para evaluar una situación que es compleja, que comenzó hace ratos, porque este tema de ANDA viene desde antes del señor Perla. Sí. Desde antes del señor Perla viene este problema de ANDA. Pero creo que lo más importante es ¿y qué conclusiones vamos a sacar? ¿Cómo vamos a evitar que esto pase? ¿Cómo vamos a mejorar el sistema de servicio a la ciudadanía? ¿Cómo vamos a cumplir las deudas que tiene la misma Asamblea Legislativa en torno al agua con la bendita ley? Que esa bendita ley en cada legislatura dicen la vamos a discutir y empiezan artículo 1, artículo 2. Cuando llegan al artículo donde tocan los intereses de los grupos económicos de poder en relación al agua, ahí se entrampa todo y ya no avanza. Termina la legislatura y llega la otra. Hoy sí, vamos a estudiar el tema del agua y empiezan artículo 1, artículo 2. Cuando vuelven a llegar, es una dinámica que se va repitiendo legislatura en legislatura. Yo por eso es que he apoyado con mucha seriedad la propuesta que han hecho las organizaciones sociales y líderes religiosos. Estuvo presente el obispo Medardo de la Iglesia Luterana, el cardenal, el arzobispo de San Salvador y organizaciones sociales. Nos trajeron una propuesta. Yo la apoyé porque sí creo que se vuelve necesario y hay algo que me ha esperanzado y es ver diputados de Arena, del FMLN apoyando esa propuesta. Si es cierto, si es de corazón ese apoyo, si hay un cambio de visión, creo que podemos tener pronto una ley que nos ayude, porque que tengamos, cuando uno abre el chorro, que caiga agua limpia en ese chorro, es consecuencia de todo un proceso, de toda una dinámica, y que también los ciudadanos, el día en que nos caiga agua limpia, la sepamos usar, la sepamos ahorrar. Eso son factores que se vuelven vitales. Yo creo que la interpelación va a continuar ahora. Yo solo esperaría que se dé en el marco de la mayor responsabilidad, del mayor respeto. Tenemos 2 opciones de esta interpelación. Hacer una continuidad del pleito que tenemos, esa es una posibilidad. Sí. Y armar volver otra vez a calentar la olla de presión, o hacer de esta oportunidad un diálogo constructivo, respetuoso, que nos permita conocer lo que ha pasado y ojalá juntos pudiésemos construir soluciones. Es que yo creo que
Y le hago ese llamado a la ministra y al señor de ANDA. Sería bueno que se acercaran a las comisiones respectivas, ya no solo frente a problemas, sino cómo podemos los dos órganos de Estado trabajar para resolver esos graves problemas que tenemos en torno al abastecimiento de agua para la ciudadanía. Creo que todavía estamos a tiempo de darle, como dicen en las películas de Walt Disney, un final feliz, ¿verdad? Pero va a depender de nuestra madurez, de la madurez de los otros también, y eso es lo que debe de exigir la ciudadanía. Sí. Diputado, sé que a las 9 de la mañana tiene que estar en el pleno, le voy a decir... Y no he desayunado. Y no ha desayunado, sí. Entonces, verdad. Quiero hacerle también la siguiente pregunta. Estamos a 12 días, calendario, 10 días laborales, de que se venza el plazo que ha dado la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala de lo Constitucional, con respecto a la Ley de Reconciliación Nacional. ¿Cómo Mire, estamos en ese tema? Esas son las cosas que a mí, no sé, me dan cólera, porque uno siente impotencia. Y es que todo esto que ha pasado ha retrasado. Y por eso todo que yo eso. muchas veces entiendo a la gente de la calle, ¿verdad? Yo obviamente no entro al odio, ¿verdad? Pero está cólera. Veníamos en una buena dinámica. Creo que hay que reconocer que la presidencia de la Asamblea Legislativa se interesó por el tema. Y Mario Ponce por primera vez comenzó a tratar de que las cosas salieran bien. Facilitó el Salón Cuscatlán. Comenzamos a tener eventos mucho más, llamémosle, adecuados, con un mejor entorno para comenzar a escuchar a las víctimas. Nos abrimos a propuestas y había iniciado un proceso, a mi juicio, positivo. Yo tenía observaciones, para serle franco, Max, ¿verdad? Yo siempre ando como inconforme de todo porque quiero que las cosas mejoren. Y a mí habían cosas que sí no me gustaban, como el hecho de que hubieran rumores de que se estaba ya trabajando sin que supiéramos una ley por ahí debajo de agua, y eso dije, no me gusta, porque no quiero enfrentarme a la sorpresa de que a última hora, después de nos mantuvieron escuchando a las víctimas y todo, pero a última hora sacan debajo de la manga un proyecto y dicen, mire, aquí está este proyecto, ya no hay tiempo, muchachos, para mañana tenemos que aprobarlo. Eso era mi temor, pero había una dinámica. Yo había propuesto que se integrara una comisión con diputados de la Asamblea Legislativa, con sus técnicos de todas las fracciones, con las víctimas y con organizaciones en materia especializadas en derechos humanos, académicas, etcétera, porque eso le podía dar un buen contexto a una buena ley, que no solo resuelve esos 4 parámetros de contenido que ya repetimos como loros todos los diputados, sino que también que sea una ley técnicamente bien hecha, acorde a la realidad del país. Pero lamentablemente esta situación rompió esa dinámica. Y esas son las cosas que yo lamento, porque hemos pasado enfrascados en esta crisis y de repente el tema se nos olvidó. Hoy lunes, por el amor de Dios, en lugar de estar continuando las interpelaciones, hoy pudimos haber reunido a la Comisión de Reconciliación. En la tarde, se supone, podíamos habernos reunido la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y volver a probar, si es posible, llegar a un acuerdo y sacar el dictamen para estarlo presentando en la plenaria. Pero creo que esta dinámica nos ha absorbido. Nuevamente, un hecho genera una reacción, y esa reacción, en materia social, uno sabe cómo empiezan las cosas, pero nunca sabe cómo van a terminar. Yo diría lo siguiente para terminar este tema. Tenemos ya pocos días, usted me hacía la cuenta, 12 o 15 días, son pero 12 hábiles menos. Hábiles días. Vamos a ver si venimos domingo. Pero yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo por cubrir esto. Hay que hacer un esfuerzo por cubrir esto. Las víctimas han estado manteniendo su voz elevada, las organizaciones de las víctimas, exigiendo,
y nosotros por el ruido que tenemos interno no los estamos escuchando. Retomemos este tema. Ya habíamos retomado el tema de pensiones, estamos comenzando a retomar esos temas que son vitales para la vida nacional. Y si ya de por sí la Asamblea es un organismo lento, con estos casi se nos vuelve tortuga artrítica, ¿verdad? En su caminado. Yo todavía tengo esperanza de que podamos cumplir con el plazo, o para decirlo de manera benevolente, que no violemos muchos días ese plazo, ¿verdad? Pero sí creo que debemos de hacer un esfuerzo extraordinario. El país, para su futuro, nos exige esta ley. Ya no es una ley para ver hacia atrás, es una ley para que ya no sigamos viendo hacia atrás y podamos ver hacia adelante. Perfecto. Bueno, diputado, 8:57. Yo le agradezco mucho y discúlpeme el poco espacio que le voy a dar para que desayune y para que esté en su curul en unos minutos. Es parte de los gajes del oficio. Al menos, gracias a Dios, soy de los afortunados en este país que todavía desayuna. Le agradezco mucho y bueno, hay más temas que analizar, que discutir y espero tenerlo en una próxima visita en Foro Legislativo. No, es un gusto y pido disculpas por el atraso. Hoy sí que el tráfico me comió buena parte del tiempo. Gracias, Max. Es un gusto, un saludo a todos. Y gracias a usted también, amigo televidente y radio escucha, que ha estado a través de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa y a través del 88.1 FM de Radio Legislativa, pendiente de esta importante entrevista. Yo lo invito a que continúe con la programación de Televisión Legislativa y nos vemos mañana a las 7.